¿Qué semanita hemos tenido, verdad? Usted se pone a pensar en solamente las noticias, ¿qué semana hemos tenido? Y yo creo que esta semana simplemente nos reitera que a la verdad que vivimos en un mundo roto, en un mundo caído, en un mundo injusto, en un mundo maldito, y podríamos seguir poniéndole adjetivos, pero yo creo que ustedes entienden lo que quiero decir. Las noticias de esta semana, las peleas, la violencia en las calles de Minnesota por las redadas de inmigración, que se llevaron otra vida más. El frío ártico soplando y, como está diciendo el hermano Francisco, iglesias cerradas. El pugilato en Suecia entre los líderes europeos y los de Estados Unidos por Groenlandia. Algo que usted pensaría, ¿de qué se trata eso? La guerra en Ucrania, 3 años y todavía en pleno apogeo. Y esta semana hubieron ataques nuevos que continuaron tomando vida. Tensiones civiles y militares en Siria, ahora mismo. Esa guerra civil que se está dando allá. La situación en Venezuela que todavía desarrollándose ante lo que pasó con Maduro y viendo en qué va a quedar el país. Y podríamos seguir mencionando muchos más. Vivimos en un mundo maldito, en un mundo injusto, en un mundo roto, en un mundo caído, ciertamente. Pero no siempre fue así. No siempre fue así. Antes de la creación del mundo, Dios existía en perfecta comunión, en perfecta armonía, en un gozo supremo, en la Trinidad, entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. Y fue esta perfección, esta comunión, este gozo perfecto que había en la Trinidad que movió a Dios a crear el mundo y crear a seres a su imagen como nosotros, para nosotros poder deleitarnos en ese gozo, en esa comunión que tiene y siempre ha tenido la Trinidad. Y eso es lo que vemos en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, la creación de Dios. Pero no mucho después llegamos a Génesis capítulo 3. Y todo se derrumbó y ha llevado al caos que vemos hoy, que sufrimos hoy. Y solamente hay 2 soluciones a este caos. O juicio, o si Dios en su misericordia hace algo, salvación. Y es aquí donde tenemos el título de nuestro mensaje, las buenas noticias. Gloria a Dios, que Dios hizo algo para salvarnos. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, aleluya, para salvarnos. Y de eso se trató la encarnación de Cristo, de restaurar esa comunión, ese gozo que siempre ha habido en la Trinidad por toda la eternidad pasada, restaurarla para nosotros, su creación, que fuimos creados a su imagen. Y desde entonces esas buenas noticias, hace 2000 años, han sido proclamadas al mundo, restaurando a millones a esa comunión, a ese gozo del Señor para su pueblo. Y si usted hoy se llama un creyente, amén, tenemos esa comunión, tenemos ese gozo. De eso se trata esta reunión, esta celebración que hacemos cada domingo. Tener comunión con el Señor, gozarnos en el Señor, deleitarnos en el Señor. Pero mientras hacemos eso, todavía vivimos en este mundo caído y todavía sufrimos. El caos de esta semana es evidencia suficiente, otra vez. Pero encima del caos, de lo que está pasando en el mundo, ¿y qué tal el caos que tenemos adentro? ¿Sí o no? Sí, porque eso es lo que está pasando allá afuera. Pero ¿y lo que yo estoy luchando? Mis problemas, mis situaciones. No solamente lo que está pasando afuera, lo que también estamos sufriendo aquí adentro. Pero todo ese caos y toda esa lucha no pueden ocultar, no pueden apagar una cosa, y es que tenemos en Cristo comunión
y tenemos gozo por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y como dice Romanos 8, nada ni nadie nos puede separar de eso. El mundo puede estar en caos y podemos tener luchas internas, pero nada nos puede separar de esa verdad que Cristo nos salvó y ha asegurado comunión y gozo, tal como la comunión y el gozo que ha habido siempre en la Trinidad. Y ese es el corazón del mensaje de hoy. Ese es el corazón de lo que el Señor quiere hablarnos esta tarde. Sí, el mundo está, como diríamos nosotros, el mundo está patas arriba, ciertamente está patas arriba. Y a lo mejor usted se siente internamente también patas arriba. Pero las buenas noticias son tan buenas, son tan gloriosas, que no importa cuán patas arriba esté, tenemos comunión, tenemos gozo. Y nada nos puede separar del amor del Señor. En la tormenta de este mundo y en las tormentas personales que podamos estar pasando, estas buenas noticias son nuestra ancla. Amén. Estas buenas noticias son nuestro refugio. Estas buenas noticias son nuestro consuelo, hermanos. Amén. Y por eso, cada día del Señor, somos invitados a poner esas cosas, esas luchas, esas tormentas, esas malas noticias a un lado para recordar esta verdad gloriosa, para que vuelva a inundar nuestra vida de comunión, de gozo y nos fortalezca. Y hoy comenzamos esta serie en el libro de Primera de Juan, y este libro de la Biblia, un libro de esos que está escondido al final de la Biblia, es conocido como una carta general, porque usualmente las cartas de la Biblia son escritas a una iglesia, ¿verdad? Éfeso, Colosenses, 1 Corintios, Gálatas, pero esta carta no fue escrita a una iglesia en específico, lo único que tenemos es quién la escribió, entonces por eso se le llama una carta general. Fue escrita por el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan, el mismo que escribió el Apocalipsis, y la escribe en respuesta al caos que están sufriendo las iglesias. Así que no mucho ha cambiado. Ellos estaban sufriendo caos en ese tiempo. Usted está sufriendo caos en este tiempo. Así que es bien similar a lo que nosotros estamos sufriendo. ¿Por qué caos? Porque no hacía mucho la iglesia de Jerusalén había sido sacudida por la destrucción de la ciudad, del templo, por Roma en el año 70. Y Juan estaba allí. Y Juan tuvo que escapar de la iglesia de Jerusalén y termina llegando a la iglesia de Éfeso. La carta de los Efesios, a esa iglesia llegó. Eso es en Asia Menor, lo que es hoy Turquía. Y allí él se termina convirtiendo en uno de los líderes de la iglesia, uno de los ancianos de la iglesia, uno de los pastores de la iglesia. Y estando allí, el caos continúa. La iglesia había sido perseguida bajo el emperador Nerón y después había sido perseguida bajo el emperador Vespasiano, y durante el tiempo que se estima que se escribe la carta, la iglesia está siendo perseguida por el emperador Domiciano. Entonces ellos están en medio del caos. Y ese caos afecta la fe de los creyentes. Juan nota que la iglesia se está desviando a enseñanzas que no son el evangelio, que no son las buenas noticias. El caos los lleva a confundirse. El caos los lleva a escuchar cosas que no son sanas. Y Juan por eso escribe esta carta. Están adoptando enseñanzas que no son las enseñanzas apostólicas. Y por eso es que les dice, nosotros somos los apóstoles, como vamos a ver hoy. Era bajo la excusa de que ellos necesitaban escuchar otro mensaje, necesitaban una revelación. Sí, ya ustedes recibieron el mensaje básico del evangelio, pero necesitan algo más. Tienen que ir a otro nivel, necesitan algo mayor. Y él les dice, no. Ya lo tenemos todo en el evangelio, no se confundan. No dejen que el caos los confunda. Y encima de esto, él también nota que los creyentes no están viviendo vidas dignas del evangelio. No solamente es que están creyendo algo incorrecto, pero están viviendo incorrectamente, están viviendo en inmoralidad y no se están amando los unos a los otros, se están peleando porque el caos los está llevando a eso. Y Juan les dice, no, si creemos el evangelio va a cambiar nuestra forma de vivir y se tiene que notar.
Y él escribe esta carta para decir, las buenas noticias es el mensaje que nos salva y es el mensaje suficiente, no necesitamos otra cosa, pero también es el mensaje poderoso que trae transformación a nuestras vidas. Las buenas noticias es la única esperanza que tenemos para no solamente darnos paz en medio de las tormentas del mundo y de las luchas internas, sino mucho más que eso, para restaurar el gozo y la comunión que tenía Dios en la eternidad pasada y que por eso creó el mundo, para nosotros deleitarnos en esa comunión y ese gozo de Él. Por medio de Cristo eso ha sido restaurado en nuestras vidas y ahora eso es nuestro también. Sí hay caos, sí hay lucha, pero también algo más glorioso, más importante, más fundamental es que tenemos comunión, tenemos gozo, tenemos salvación en Cristo Jesús. Y por eso le escribe la carta. Y Juan abre la carta hablando de esta comunión y de este gozo, de esta perfección que había en Dios desde la eternidad pasada. Él dice en el versículo 1, nótenlo como dice, lo que existía desde el principio. Se refiere al Hijo de Dios, está hablando del Hijo de Dios, del verbo de la vida, como va a decir más adelante. Y él dice, Él ha existido eternamente. En perfecta comunión con Dios. Lo repite en el versículo 2 al final. Él dice, Él estaba con el Padre. Y si usted ha leído la Biblia varias veces, esto se le tiene que parecer mucho a como Juan abre su evangelio, el capítulo 1, versículo 1. Él dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Lo que él está apuntando es esa eternidad del Hijo de Dios. Pero no solamente de la eternidad del Hijo de Dios, pero la comunión perfecta, el gozo perfecto que había en la Trinidad. Eso es lo único que existía antes de la creación. Antes de la creación lo único que existía era Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en armonía y en comunión perfecta, en gozo perfecto entre ellos. Jesús lo apunta a eso en Juan 17, versículo 5, cuando él dice, Padre, ahora glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo existiera. Antes de que el mundo existiera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, había una gloria infinita y perfecta entre ellos, que producía comunión y gozo entre ellos. Proverbios 8 está hablando metafóricamente de la sabiduría y personifica la sabiduría. Muchos teólogos han dicho que, aunque ahí está hablando de la sabiduría, como la personifica y como habla de ella, está apuntando como una sombra hacia Cristo. Mira lo que dice Proverbios 8. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Así que está personificando la sabiduría. Yo, la sabiduría, que no es una persona la sabiduría, es una característica, pero ahí en Proverbios 8 habla de la sabiduría de esa manera. Pero después continúa versículo 23 y 24, desde la eternidad fui establecida la sabiduría. Otro nombre para Cristo es el verbo de Dios, el conocimiento de Dios, la acción de Dios. Desde el principio, desde los orígenes de la tierra, cuando no había abismos, fui engendrada, cuando no había manantiales abundantes en aguas. Jesucristo es el eternamente engendrado Hijo de Dios. Eso nos vuela la cabeza. Pero desde la eternidad pasada, Jesucristo, el Hijo de Dios, siempre ha existido, engendrado como el Hijo de Dios. Y termina el versículo 30. Yo estaba entonces junto a Él, junto al Padre, como arquitecto. Yo era su delicia, el gozo entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia.
En la eternidad pasada, Padre, Hijo, Espíritu Santo, había una comunión, había un gozo infinito, infinito. Y por eso Dios nos crea para que nosotros pudiéramos tener comunión con ese Dios infinito. Para que pudiéramos deleitarnos de la misma manera que hay deleite en la Trinidad para nosotros deleitarnos en Él. O como dicen otros lugares de la Biblia, para nosotros gloriarnos en Dios, darle la gloria a Dios, deleitarse en el Señor, tener comunión dulce con Dios, gloriarnos en Dios. Y yo les traigo este punto porque Juan trae este punto en el pasaje. Lo vemos al final. La comunión lo vemos en el versículo 3. Él dice que el resultado de las buenas noticias es esa, que nosotros podamos tener comunión con Dios. Y en el versículo 4, gozo, un gozo completo. La misma comunión que ha tenido la Trinidad, el mismo gozo que ha tenido la Trinidad, nosotros poder ser parte de eso. Isaías 43:7, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria. Dios nos creó para su gloria. Para nosotros tener esa comunión con Él, para nosotros gloriarnos y deleitarnos en Él. Y yo sé que esto puede sonar alto, abstracto, teológico. Francisco me va a decir eso. Me va a decir, tenemos que poner la máscara de buzo hoy, porque pastor, te fuiste para allá, para el seminario. Pero es una realidad, hermano. Nosotros fuimos creados para esto. Fuimos creados para tener comunión, para tener gozo con el Señor, para su gloria, para glorificar al Señor. Pero ¿qué pasó? Génesis 3, nuestro pecado nos separó de esa comunión y de ese gozo. Isaías 59:2 dice, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados le han hecho esconder su rostro de nosotros. Ya no tenemos esa comunión, ya no tenemos ese gozo por nuestro pecado. Y es esa separación, es ese pecado lo que ha creado el caos que tenemos en el mundo hoy y la lucha que usted siente adentro de usted hoy. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué solución habrá a esta separación, a este caos, a esta lucha? Las buenas noticias, hermanos. Las buenas noticias. Y preciso, para eso Juan escribe esta carta, para compartir las buenas noticias con sus oyentes. Y para que tú y yo, y como estaba diciendo Mirna en la última alabanza, millones que han creído en el Señor desde la creación del mundo, podamos ser restaurados a esa comunión, a ese gozo para el cual fuimos creados. A través de las buenas noticias de Cristo. Mira cómo abre el versículo 2, hablando de la encarnación del Señor. Dice, y la vida, ¿se qué? Se manifestó. La vida. Como nos dice Juan capítulo 1, Él es la vida, Él es la luz de los hombres. Jesucristo es la vida. La vida se manifestó. El versículo 14 del capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan lo dice así. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Caminó entre nosotros. Se manifestó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Las buenas noticias son que Cristo vino, se encarnó para darnos vida. Y por eso para la iglesia siempre es Navidad. Siempre estamos celebrando la encarnación del Señor. Merry Christmas, hermano. Feliz Navidad. Él vino para darnos vida. ¿Qué es vida? Comunión y gozo. Comunión y gozo con el Señor. Eso es vida. Juan 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué es vida?
comunión, conocer al Señor. Eso es vida eterna. Para eso fuimos creados. Para eso Él creó el mundo. Y si no tenemos comunión con el Señor, nuestras vidas están incompletas. Nuestras vidas están a mitad. Por eso es que esa lucha interna, ese caos en el mundo, fuimos creados para tener comunión con Dios. Pero la vida se manifestó para darnos esa vida, para restaurar esa comunión. ¡Aleluya! Vida es eso, conocer al Señor, deleitarnos en el Señor, glorificar a Dios. Eso es lo que siempre hemos deseado, eso es lo que siempre hemos anhelado. Por eso corremos y hacemos y desesperamos en la vida. En realidad, detrás de lo que andamos es comunión con Dios, vida, gozo. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Y preciso para eso, Cristo vino. Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Aleluya. Aleluya. Por eso es que Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Él nos amó para darnos vida. Para restaurar esa comunión. Él vino y restauró esa comunión viviendo la vida perfecta que nosotros, por la ley de Dios, somos llamados a vivir. Él la vivió porque nosotros por nuestro pecado no la podemos vivir. Y murió la muerte que nosotros merecíamos, como estábamos cantando, glorioso intercambio. Él fue perfecto y su perfección me la ha dado a mí. Yo fui un pecador y mi imperfección Él la sufrió en la cruz. Glorioso intercambio, aleluya. Y eso es lo que Juan quiere comunicar aquí. Él vino para restaurar esta comunión. Esas son las buenas noticias. Pero Juan también está escribiendo aquí, no solamente dejándonos saber que para eso vino Jesús, pero para que tengamos seguridad que Jesús realmente vino. Esto no es una mitología. Esto no es un cuento bonito de que Dios nos amó, envió a su Hijo y Él murió. No, esto es verdad. Él quiere que nosotros sepamos que Él realmente vino. Por eso Él dice en el versículo 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto le escribimos acerca del verbo de la vida. Esto no es un cuento de hadas. Lo repite en el versículo 2. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto. Y le damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre antes de la creación. Pero que en la historia se manifestó a nosotros. Se encarnó. La Navidad otra vez. Y encima de 4 evangelios, de 4 testigos diferentes, tenemos historiadores judíos y historiadores seculares de la época que hablan de Jesús y testifican que Jesús fue una persona histórica. Él fue una persona real. No es un invento de la religión, como muchos quieren decir. No, Jesucristo fue real. Y es importante que nosotros sepamos eso, porque eso es una roca sobre nuestros pies cuando sabemos que lo que yo estoy creyendo es un dato histórico y verdadero, corroborado. Usted tiene que saber eso. Otra cosa que notamos en estos versos es que Juan está haciendo una distinción, no sé si lo notan, él hace una distinción entre nosotros y ustedes. Hace como que una distinción entre nosotros y ustedes. Él dice en el versículo 1, lo que nosotros hemos oído, hemos visto,
con nuestros ojos, noten eso, hemos contemplado, hemos tocado con nuestras manos. Versículo 2, nosotros lo hemos visto. Versículo 3, lo que hemos visto y oído. Cristo es al que han visto, al que han oído. Pero ¿quién son los nosotros que lo han visto y lo han oído? Son los apóstoles. Juan está hablando de los apóstoles. Ahora nótenlos ustedes, noten la diferencia. Versículo 2, le damos testimonio y le anunciamos a ustedes. Nosotros, ustedes. Versículo 3, les proclamamos a ustedes. Nosotros estamos acá, ustedes están allá. ¿Notan eso? ¿Quiénes son los ustedes? La iglesia, los creyentes, nosotros. De los apóstoles para abajo, la iglesia, todos los creyentes, desde los apóstoles hasta ahora, esos son los ustedes. En el tiempo de Juan, habían algunos que están diciendo, ustedes ya creyeron el evangelio, pero es que si ustedes quieren que su vida espiritual mejore, ustedes necesitan creer otras verdades. Tienen que añadir otras verdades. Necesitan creer otros maestros que van a enriquecer su vida espiritual. Ustedes ya tienen la base, pero les hace falta los deluxe. Pero con esto Juan está diciendo dos cosas. Primero, tú no necesitas otras verdades. Ya tú tienes las buenas noticias. Nosotros se las hemos predicado, se las hemos testificado. Él dice, la manifestación de Cristo y la obra de Cristo fue perfecta, fue completa. Él restauró nuestro problema. El problema era nuestro pecado que había hecho separación entre nosotros y Dios, y ya no tenemos comunión, y ya no tenemos gozo, y hay caos, y hay lucha. Pero Cristo se manifestó y resolvió eso. Y la buena noticia es que ya en Cristo, por lo que Él hizo, tenemos comunión, tenemos gozo. No necesitamos añadirle al Evangelio absolutamente nada. Las buenas noticias son suficientes. No necesitamos nada adicional. Y segundo, ustedes no necesitan otros maestros adicionales a los apóstoles. Los apóstoles son suficientes. Ellos nos han dado la enseñanza apostólica, la cual tenemos aquí, y con eso es suficiente. Ellos fueron los escogidos por el Señor, los llamados por el Señor, los escogidos por el Señor, los enviados por el Señor, los testigos verdaderos y suficientes para establecer el fundamento de la iglesia. Y ya tenemos todo eso aquí en la palabra. No hace falta ningún maestro adicional. Pónganse a pensar, eso es lo que enseña el mormonismo. Se me apareció un ángel y me dio una revelación adicional. El Islam enseña lo mismo también. A Mahoma se le apareció un ángel, una manifestación, y recibió un testamento adicional. Pues desde el tiempo de los apóstoles, eso estaba infiltrando las iglesias. Y hoy todavía. Hay iglesias que enseñan, yo tengo una revelación nueva y fresca de Dios. Algo que si tú no lo tienes, tu vida espiritual no está completa. Y Juan está diciendo, todo eso es mentira. Los apóstoles son nuestros maestros suficientes. Y tenemos la enseñanza apostólica en la palabra del Señor. Y yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted ha creído el mensaje? ¿Usted ha creído las buenas noticias? Usted ha recibido las buenas noticias. Usted tiene un problema si no ha recibido las buenas noticias, y es que sus pecados hacen separación entre usted y Dios. Pero Cristo vino y resolvió ese problema. Y los apóstoles nos han dado ese mensaje. Usted lo ha recibido. Si usted lo ha recibido, usted no necesita, hermano, tú no necesitas más nada. Usted no necesita un mensaje secreto. Usted no necesita maestros especiales. Con lo que Cristo hizo es suficiente para que tú tengas comunión
y gozo. Y para eso fuimos creados. Y ya Cristo restauró eso en la cruz del Calvario. Y ya los apóstoles nos han dado ese mensaje. No necesitamos nada adicional. Y desde entonces, desde los apóstoles hasta ahora, ¿cómo entonces nosotros somos conectados? ¿Cómo nosotros recibimos esa comunión? ¿Cómo nosotros recibimos ese gozo? ¿Cómo nosotros somos conectados a esas buenas noticias? Otra vez, como acabamos de decir, el problema es que nuestra comunión, nuestro gozo fue interrumpido por nuestro pecado. Y por eso hay caos y por eso hay lucha. El pecado ha hecho separación. Pero el Padre nos amó tanto que envió a su único Hijo. Buenas noticias. Los apóstoles lo vieron, lo tocaron, tuvieron comunión con Él y ellos han dado testimonio de Jesús. Pero, ¿cuánto espacio hay entre los apóstoles y nosotros? Son 2000 años. 2000 años. ¿Cómo nosotros llegamos de aquí a los apóstoles? ¿Cómo? ¿Cómo nosotros nos conectamos de donde estamos nosotros ahora con nuestro caos y con nuestra lucha a esa vida, a esa comunión, a ese gozo que Cristo vino a restaurar? ¿Cómo? En el tiempo de Juan estaban diciendo que era a través de otros maestros, que era a través de otras enseñanzas, fuera de los apóstoles, que era a través de experiencias místicas que tú tenías que tener y buscar. Y hoy se dicen otra vez cosas similares. Tienes que escuchar maestros nuevos que están enseñando doctrinas nuevas. Hay apóstoles nuevos que nos estén enseñando algo que estos apóstoles no nos dieron. Experiencias individuales, desconectadas de la iglesia. Tú, a solas, tienes que buscar a Dios y experimentar a Dios. Tú, no necesitas la iglesia. Tienes que ser bautizado otra vez por el Espíritu Santo. Tienes que buscar otra experiencia con Dios. A través de la ciencia. La ciencia se puede volver una religión, porque es casi como que no necesitamos la religión. La ciencia nos va a salvar. La ciencia va a resolver el caos y la lucha. Y la ciencia se puede volver una religión. Apóstoles modernos otra vez. Pero Juan está escribiendo aquí en su carta algo sencillo y algo poderoso. ¿Cómo nosotros nos conectamos a ese mensaje apostólico para nosotros tener comunión y nosotros tener gozo? Es si creemos el mensaje de los apóstoles. Esa vida, esa comunión, ese gozo es restaurado si nosotros creemos en el mensaje de los apóstoles. Nótenlo en el pasaje, cómo Juan hace esa conexión entre el nosotros y los ustedes. Vieron que había hecho esa separación. Nosotros lo vimos y ustedes les proclamamos. Al final del versículo 1 dice, esto escribimos acerca del verbo de la vida. Versículo 2, les damos testimonio y les anunciamos a ustedes. ¿Dónde tenemos ese testimonio? ¿Dónde tenemos ese anuncio de los apóstoles? Levanta la Biblia. Levántela. Ahí está el testimonio. Ahí está. En la Escritura lo tenemos. Versículo 4, les escribimos estas cosas, la Escritura, otra vez. ¿Cómo nos conectamos de aquí 2000 años después a los apóstoles para nosotros tener esa comunión y nosotros tener ese gozo? La Biblia. No necesitamos nada adicional. La Biblia. La palabra de Dios. Por eso 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. No las letritas de Jesús en rojo y los salmos y el Apocalipsis. Toda la Escritura es inspirada por Dios.
y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. O sea, es útil para todo lo que necesitamos en el Señor, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Para tú llegar a la perfección, lo único que tú necesitas es que es la Biblia. Aquí está todo lo que necesitas. Para tú tener esa comunión y ese gozo que tanto anhelamos, para el cual fuimos creados, lo único que necesitas es que la Biblia, donde tenemos el testimonio de los apóstoles fiel y verdadero, conservado por el Espíritu Santo a través de 2000 años. No necesitamos maestros nuevos, no necesitamos una enseñanza oculta, no se necesita una iglesia en particular, no se necesita de la ciencia, de los avances para que nos salve. Lo que necesitamos para nuestro problema más serio, para ser restaurados a la comunión y el gozo para el cual fuimos creados, es la palabra del Señor. La palabra del Señor. Lo que tú necesitas es leer la palabra del Señor. Lea la palabra, hermano. Atesore la palabra. La palabra del Señor es pan, es verdad, es vida, es luz, es agua, es todo lo que tú necesitas. Lea la palabra del Señor. Usted tiene que ser parte de una iglesia donde esto es lo primero, donde esto es la autoridad, donde esto no se cuestiona, donde esto es lo primordial, por encima de opiniones, por encima de tradiciones. Esto, usted tiene que ser parte de una iglesia donde esto se valora. Gracias, hermano. Y usted necesita ser parte de una iglesia donde usted tiene maestros que, como dice 2 Timoteo 2:15, manejan la palabra de Dios con precisión. Hay iglesias donde la palabra de Dios se trata simplemente como, se lee un versículo y 60 minutos de predicación por ahí por abajo. Usted tiene que ser parte de una iglesia donde usted ve que la palabra del Señor se está manejando con precisión. La palabra de Dios se está tomando como que toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra de Dios es la autoridad. Usted le dicen algo en la iglesia y usted se lo amparan por la palabra del Señor. Lo guían por la palabra del Señor. Usted tiene que velar eso. Ahora, no solo es la palabra lo que nos conecta a esa comunión y ese gozo y a los apóstoles. Juan implica una cosa más en estos versos, no lo dice directamente, pero lo implica, que lo que hace la conexión entre nosotros a los apóstoles, para nosotros tener esa comunión y ese gozo y todo lo que necesitamos, es la fe. La fe. Noten cómo la fe está implicada en el pasaje. Miren el versículo 3. Lo que hemos visto y oído les proclamamos. ¿Cómo se proclama? En la palabra. ¿Pero para qué se proclama? Para que ustedes lo reciban, lo crean. Les proclamamos a ustedes, también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Cuando la palabra es proclamada y la palabra es creída y recibida, la conexión a Dios ocurre. Comunión, gozo. La fe está implicada ahí. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando usted oye la palabra y cuando usted cree la palabra, usted recibe vida eterna, aleluya. Y su comunión con Dios es restaurada. Su problema más serio es resuelto. Usted es justificado por la fe. Y ya nada lo puede separar del amor de Dios. Eso ocurre por medio de la fe en las buenas noticias, en el mensaje de los apóstoles, en la Escritura. En esa palabra ocurre, fe en esa palabra es lo que hace que haya unión y conexión entre nosotros, los apóstoles y los ustedes. ¿Qué es lo que hay entre medio de los nosotros y los ustedes? La palabra proclamada de los apóstoles.
y la palabra recibida por medio de la fe de nosotros. Y ahí, eso es lo que produce la comunión y el gozo del pueblo de Dios. A través de la fe. Eso es lo que une 2000 años de historia. Ya no hay separación. Aquí vemos que no hay separación entre los creyentes modernos, la iglesia hoy, y los apóstoles. La palabra y la fe hace que haya una unión real, una unión espiritual, una unión gloriosa. Y por eso solamente hay una iglesia. Una iglesia. No es la bautista, no es esta, no es aquella. Es la iglesia de Cristo, espiritual. Y como estaba diciendo Mirna, comenzó desde Adán cuando creyó las promesas del Señor, y desde ahí el Señor empezó a salvar a su pueblo. Ese es el sentido bíblico de la palabra. En latín, iglesia católica. Iglesia católica, no sé, el sentido que le enseñaban los reformadores no es el sentido de la iglesia católica apostólica romana, sino católica significa universal. Una sola iglesia. Y cuando usted cree las buenas noticias, este mensaje de los apóstoles, por medio de la fe, usted es unido a la única iglesia del Señor, a la iglesia católica en el sentido verdadero de la palabra, universal de Cristo. Tú y yo somos parte de la iglesia universal de Cristo, amén. No hay que ser parte de esta iglesia o de aquella iglesia. No tiene que haber una sucesión desde los apóstoles hasta ahora. La sucesión es la proclamación fiel de la palabra del Señor. En una iglesia donde se proclama fielmente la palabra del Señor, eso es una iglesia verdadera. Parte de la iglesia universal. Porque somos unidos a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Somos unidos a los apóstoles, a todos los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Miren cómo lo dice el final del versículo 3. Él dice, en verdad, dice Juan, en verdad nuestra comunión, nuestra, ahora dice nuestra, ya no somos nosotros, ya no son ustedes, ahora está diciendo nuestra. Cuando tú crees, nosotros somos unidos. Somos uno. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y no solo la comunión que es restaurada, como dice el versículo 4, el gozo también. El mismo gozo que tenían los apóstoles cuando caminaban con Cristo. El mismo gozo que tenía la Trinidad antes de la creación, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como vimos en Proverbios capítulo 8. Por medio de la fe, ese gozo y esa comunión vienen a ser nuestros. Versículo 4, les escribimos estas cosas para que nuestro, ¿vieron ahí? No el de ustedes, no el de nosotros, nuestro gozo sea vemos en el versículo 4 lo mismo que hizo en el versículo 3. Une los nosotros con los ustedes en la palabra nuestro. El mismo gozo que ha tenido la Trinidad, el mismo gozo que tenían los apóstoles con Cristo, el mismo gozo que han tenido los creyentes a través de 2000 años en medio de sus luchas, en medio de sus peleas. Ellos, bajo el emperador Domiciano persiguiéndolos. Y eso ha sido el guión de la película por 2000 años, la iglesia abatida y sufrida, pero el gozo no cambia, la comunión no cambia, porque nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esas son las buenas noticias. Todo gozo en este mundo, por más deseado, por más codiciado, por más costoso que sea, todo gozo en este mundo se queda corto. Dice ese versículo 4 que nuestro gozo es completo. Nuestro gozo es completo. Nada en este mundo, hermano. Ni relación,
ni tesoro, ni trabajo. No hay nada en este mundo que vaya a completar su gozo. Pero unidos por la fe en Cristo tenemos un gozo completo, lo que siempre hemos deseado, lo que toda nuestra vida hemos perseguido. Es un regalo de Dios en Cristo, gozo completo. Y lo único que se necesita hacer, ¿qué es? Creer las buenas noticias. Creer las buenas noticias. El mensaje apostólico, el mensaje histórico. No necesitamos absolutamente nada más. Y por eso yo le pregunto otra vez, ¿usted ha puesto su fe en ese mensaje apostólico? ¿Usted ha puesto su fe en esas buenas noticias? ¿Usted ha rendido su vida al Señor Jesucristo? Si no, la palabra dice que hoy es el día de salvación. No se vaya sin usted reconciliarse con Dios. Porque como dijimos al principio, solamente hay dos opciones. O salvación, que ya es un regalo de Dios, o juicio. Y si usted ya lo ha hecho, regocíjese, hermano. En esa comunión completa, en ese gozo perfecto, en esta gloria para la cual fuimos creados. Y no solo regocijémonos en eso, compartamos la buena noticia. Los apóstoles lo proclamaron y desde entonces la iglesia ha seguido eso, proclamando, creyendo el mensaje. Ahora nos toca a nosotros proclamar, testificar del mensaje para que otros puedan pasar de muerte a vida. El Señor siga edificando a su iglesia. Ahora nos toca a nosotros. Compartamos el Evangelio, hermanos. Ya para cerrar, hermano. Esta comunión y este gozo, sí, gloriosos, sí, perfectos. Pero todavía sufrimos, ¿sí o no? Y esas fueron las noticias de la semana pasada, las noticias de la semana que viene. Desde el tiempo de Juan, la iglesia sufriendo bajo Domiciano. Y ahora la iglesia sufriendo bajo Trump. O bajo cualquier otro gobierno que haya en este mundo. Sufriendo la iglesia. Eso no cambia. Ese es el caos afuera y el caos adentro. La lucha interna. Eso no cambia. Vamos a seguir sufriendo. Pero lo sufrimos con una gran diferencia, hermanos. Lo sufrimos sabiendo que nuestra comunión y nuestro gozo han sido restaurados. Sufrimos con esperanza. Reímos por esa comunión y ese gozo y lloramos a la misma vez por lo que sufrimos, pero volvemos a reír. De eso se trata el domingo. Reunirnos para, déjame escuchar las buenas noticias otra vez y reír otra vez y cobrar fuerza otra vez y animarnos otra vez. Sufrimos con esperanza y sufrimos con seguridad de que Cristo va a hacer todas las cosas nuevas cuando Él vuelva. Amén. Estamos esperando que suene esa trompeta final, se abran los cielos y vuelva nuestro Salvador. Y cuando eso ocurra, entonces vamos a tener no solamente comunión y gozo espiritual, pero comunión y gozo físico. Físico. Nuestra comunión y nuestro gozo ahora es verdadero, está completo y nada nos los puede robar o quitar. Pero cuando Él vuelva, nuestra comunión y nuestro gozo va a ser físico, va a ser cara a cara. Y por eso, por esa verdad sufrimos, podemos sufrir lo que sea. El Señor está con nosotros, el Señor nos fortalece. Esta gloriosa verdad es nuestra ancla, nuestro refugio, nuestro consuelo en medio del caos y en medio de la lucha.
Como dice Romanos 8:18, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Eso nos fortalece, eso nos consuela, eso nos sostiene. Hasta que el Señor vuelva.